bienvenidos. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a continuar nuestro trabajo en el libro de contabilidad con el fin de seguir haciendo los análisis sobre las diferentes formas de registrar movimientos en la cuenta T. Sin embargo, hoy, por ejemplo, vamos a trabajar las cuentas relacionadas con el pasivo. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar todos los códigos que empiezan con el número 2 para hablar del pasivo y cómo los vamos a registrar. Entonces vamos a, por acá, vamos a leer un poco cómo es el movimiento de las cuentas de activo que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Listo? Y cómo podemos, en este caso, saber el tipo de saldo que la vez pasada estuvo como ese, ese, ese cuestionamiento, ¿cierto? Porque estábamos viendo, pero bueno, y acá cómo así que esto da más saldo acá, que por qué en el debe, que por qué en el haber, entonces vamos a trabajar en ello. Entonces, ahí toca parar acá. Por favor, me van a colaborar leyendo. ¿Listo? Vamos con, a ver, hoy vamos a poner a leer, vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar de lo que son las cuentas del activo, a entender qué es lo que se trabaja con el activo y luego pasamos al patrimonio. ¿Listo? Entonces, por favor, Paula, ¿me ayudas a leer? Ah, caramba. Bueno. Victoria, ¿me ayudas a leer, por favor? No, pero entonces ahora nadie tiene micrófono, pues para unas cosas sí podemos usar micrófono y para otras no. Bueno, en fin, eso es lo que le harta a uno, ni presencial, ni virtual, ni nada de eso, qué falta de colaboración, qué jartera. Mm, bueno, entonces, entonces por favor, gracias. Desde activo, ¿cierto? Sí, porfa, Juan. Representa los bienes y derechos apreciables en dinero. La de propiedad de la empresa se entiende por bienes, entre otros. El dinero en caja o en bancos. Las mercancías, los muebles y los vehículos. Por derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a su favor. Según las normas internacionales de información financiera, un activo es un recurso que es controlado por la mesa. Por Según la esto, empresa. eh, no es necesaria la propiedad como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros y su cuantía pueda valorarse con fiabilidad. Los sucesos los sucesos pasados pueden ser, por ejemplo, la compra, la producción o una consignación. Bueno, muchas gracias. Entonces acá nos dice cuáles son las características entonces de este tipo de cuentas.
Entonces nos dice estar en capacidad de generar beneficios o servicios, ser de propiedad de la empresa o estar bajo control de la misma, generar un derecho de reclamación que debe estar causado. ¿Listo? Entonces nos dice que cuando vamos a registrar cosas que hacen parte de todos esos bienes de la empresa, ¿cierto? Los vamos a registrar con alguna característica que va a tener el código 1. Entonces nosotros en la clase pasada estuvimos trabajando todo lo relacionado con las cuentas del número 1 y nos dice que van a empezar y van a aumentar el movimiento en la columna izquierda, que es el debe, y van a disminuir y se van a cancelar en la columna derecha, que es el haber. Entonces nos dice que siempre cuando vamos a sacar el saldo es lo que está en el debe, a lo que está en el debe le resto lo que está en el haber y me va a dar un saldo débito, es decir, el valor mayor me va a dar en la parte izquierda, no en la derecha. Entonces, acá nos pone un ejercicio. ¿Listo? Entonces nos dice que en la cuenta de activo, nosotros estuvimos viendo ese análisis, se compró un vehículo. Ese vehículo tiene un costo de 5 millones de pesos. Entonces esos 5 millones, que es ese vehículo que va a utilizar la empresa para prestar servicios, esos 5 millones los vamos a registrar en la columna izquierda, que es la columna del débito. Luego nos dice que se va a adquirir otro vehículo, pero ese otro vehículo tiene un costo de 7 millones de pesos. Es decir, que voy a ponerlo nuevamente, también esos 7 millones, en el débito con el mismo código y todo eso. Por lo tanto, tengo un vehículo de 5 millones y otro de 7 millones. Entonces, sumo eso y me va a dar un total de un saldo débito de 12 millones. Entonces, vamos a vender el primer vehículo, ¿cierto? Entonces, como se va a vender el primer vehículo, quiere decir que ese vehículo va a salir. Entonces, vamos a colocar esos 5 millones que nosotros teníamos de ese vehículo que era para nosotros, los vamos a restar o los vamos a registrar ahora en el lado derecho donde está el haber. ¿Por qué? Porque es un activo que ya no vamos a tener. ¿Listo? Entonces, el movimiento crédito es de 5 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que vamos a tener un débito todavía porque a esos 12 millones que yo tenía anteriormente le voy a quitar los 5 de ese primer vehículo que yo voy a vender, que antes estaba por 5 millones. Por lo tanto, me va a dar un saldo de 7 millones en la columna del débito. Entonces nos dice, como son mayores los débitos, el saldo es débito. Entonces miremos acá. Nosotros habíamos trabajado los códigos, acá está sin código, pero pues obviamente nosotros sí los trabajamos. Entonces nos dice, en la flota y equipo de transporte, que es el nombre de la cuenta, vamos a registrar al lado debe, que es lo que va a aumentar, 5 millones del primer vehículo que adquiero, después adquiero otro por 7 millones, hago la suma, me va a dar 12 millones. Pero el primer vehículo resulta que yo lo voy a vender, ¿cierto? Entonces, esos 5 millones, como ya no voy a tener un vehículo de 5 millones, pues lo voy a sacar y para poderlo sacar lo tengo que registrar en el haber. Entonces, a esos 12 millones que me dieron en total en el debe, le voy a hacer la resta de esos 5 millones que tengo en el haber, por lo tanto me van a dar 7 millones, pero va a dar el saldo débito, ¿cierto? Porque pues tengo los 12 millones en el debe, no en el haber. Entonces me va a seguir dando un saldo débito. Vamos a pasar entonces ahora a hablar de las cuentas del pasivo. ¿Listo? Ayuda a leer. Alejo, ¿me ayudas a leer? Por favor.
¿Desde dónde? desde pasivo. Representa las obligaciones con que contraídas por la empresa para su pago en el futuro. Son las deudas que debe pagar por cualquier concepto. Se conocen también como pasivo externo o con terceros. Continúo. Las formas internacionales de información financiera complementan el pasivo Contemplan. como una obligación actual de la empresa que surge de los sucesos pasados y recursos que incorporan beneficios Que te económicos comiste y un so renglón. Como que no ha ¿A dónde? desayunado Alejo que se comió un renglón completo que surge ¿A de dónde? sucesos pasados y tiene un vencimiento. Ah, ya, ya. Y tiene un vencimiento para el pago del cual la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos y su cuantía pueda valorarse con facilidad. Ejemplo, una obligación de la empresa de pagar un préstamo concedido a 3 años. Bueno, entonces nos está diciendo que cuando vamos a hablar del pasivo es todo lo que hacemos referencia a obligaciones. Entonces, ¿qué obligaciones tenemos? Pagar deudas, ¿cierto? De pronto en casa eh, tendrán ustedes familiares que han adquirido deudas, que han pedido préstamos de pronto para conseguir un carro, que han pedido un préstamo para comprar vivienda, que pidieron un préstamo para comprar mercado, le están debiendo a alguna persona. Eso son pasivos porque son obligaciones que tiene la empresa, ¿cierto? Son deudas que en algún momento va a tener que pagar. ¿Listo? Entonces esas deudas se conocen como pasivo externo o son deudas con terceros. Entonces toca pagarlas. Acá en este caso nos dice que cuáles son las características de esas deudas. Entonces, primero que todo, la obligación tiene que haberse causado, quiere decir, tiene que haberse registrado que hay una deuda. O sea, no es ahí, es que tengo una deuda y por allá en el imaginario. No, como tengo una deuda, tiene que estar registrada en algunos de los libros de contabilidad para saber que esa deuda es real, que existe. Eh, Tiene que haber un beneficiario, ¿cierto? O sea, esa deuda tiene que haber alguien real a quien yo le voy a tener que pagar. No es así como que, ay, estoy en deuda porque me hizo un favor. No, pues no por un favor, tengo que pagar, ¿cierto? O sea, tiene que ser una deuda real, algo real. Um, ¿Cómo se van a mover esas cuentas en el pasivo cuando estamos hablando de deudas? Entonces, van a empezar a moverse en la columna derecha, que es la que nosotros conocemos como el haber, y van a disminuir, se van a cancelar en el debe. ¿Listo? El saldo va a ser crédito, nos dice. Entonces, vamos a ver este ejemplo. La empresa tiene una deuda por 350.000 pesos. Entonces, estos 350.000 pesos es porque le estoy debiendo a un proveedor. De pronto, Coca-Cola es mi proveedor. Entonces, me dejaron un stock de gaseosa y me dieron un plazo de unos 2 meses para hacer el pago. Entonces, fueron 350.000 pesos de deuda. Les estoy debiendo 350.000 pesos. ¿Por qué? Porque son cosas que me vendieron. Ellos son un proveedor nacional. Entonces les estoy debiendo 350.000 pesos a mis proveedores. ¿Listo? Nos dice, otra deuda por 500.000 representa un aumento de la deuda. O sea, ya estoy debiendo 350.000, pero adicional también estoy debiendo otros 500.000. ¿Listo?
Entonces nos dice, esto es otro registro crédito. Entonces, si estoy registrando o si estoy anotando todo en la columna derecha, que es la columna del haber, quiere decir que yo sumo eso, sumo los 350 que le debo a Coca-Cola más los otros 500.000 pesos de otra deuda que tengo, yo ya llevo una deuda de 850.000 pesos. Todo eso se va a registrar en la columna derecha, en la columna del haber. Entonces, cuando yo hago un pago, digamos, al cancelar la primera deuda por 350.000, se debita proveedores por este valor. Entonces va a disminuir el pasivo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se da. Nos dice, hago la suma o hago la suma, si hago la suma de todo lo que yo registré en el haber, ya van 850.000, pero del débito, en el débito debo colocar 350.000 que voy a pagar. Y esos 350.000 se los resto a la columna derecha, me va a quedar un saldo de 500.000. Entonces miren lo que está pasando. Entonces le debo 350.000 a Coca-Cola, debo otros 500.000, sumo eso, 350.000 más 500.000, me va a dar 850.000. Ahora, yo le digo al señor de Coca-Cola, venga que le voy a pagar. Entonces, esos 350.000 los voy a colocar en el débito ahora. ¿Por qué? Porque esos 350.000 de mercancía ya son míos, pero igual, como ya los pagué, entonces acá ya registro los 350.000 pesos que ya son míos, pero los voy a restar acá donde está toda la suma. Entonces, 850.000 menos 350.000 me va a dar un saldo de 500.000 pesos, que son los que todavía estoy debiendo. ¿Listo? Hasta acá, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, o sea, todo está claro, sin preguntas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Bueno, lo que pasa es que el patrimonio, acuérdate que ya es otra cosa. Vamos a mirar entonces lo del patrimonio para que podamos entender qué es lo que pasa, porque hablamos, recuerden que la clase anterior nosotros habíamos visto que una cosa es lo que tengo en el activo, ya vimos que son las cosas que le pertenecen a la empresa. Acabamos de ver el pasivo, que pues entendimos que el pasivo son las deudas de la empresa y el patrimonio es prácticamente lo que ya nos queda. Entonces, al activo le resto el pasivo, me va a dar el patrimonio. ¿Listo? Ya que Sebastián me está preguntando lo del patrimonio. Entonces, por favor, eh, Julián Ramírez, ¿me ayudas a leer, por favor, lo del patrimonio? Desde patrimonio, ¿sí, profe? Sí, por favor. Patrimonio. Representa los aportes del dueño o dueños de la empresa e incluye superávit, reservas y resultados de ejercicio de este grupo. Constituye el pasivo interno a favor de los dueños, por lo cual se maneja de igual forma que las cuentas de pasivo. En las normas internacionales de información financiera, el patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos de la misma. Bueno, ahora ayúdame a leer cuáles son las características del patrimonio, por favor. Características. Representa la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Está constituido por el aporte inicial y los aportes adicionales de los dueños de la empresa. Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del ejercicio contable. Ok.
Entonces, acá nos manifiesta que entonces son como los aportes que yo, digamos, yo soy el dueño, yo soy la dueña de una empresa y yo voy a hacer unos aportes a esa empresa, ¿cierto? Entonces, hay otros aportes o hay algo también que hace parte del patrimonio que nos dice acá superávit, reservas, resultados del ejercicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el superávit, ¿alguien había escuchado ese término del superávit? Mándenme manito los que hayan escuchado reserva, superávit. ¿No? Bueno. A ver, acá cuando hablamos del superávit, está haciendo referencia cuando una persona gasta menos dinero de lo que gana, que eso es o sea, es a eso a lo que uno debe llegar generalmente, porque a veces uno gana y termina gastando más de lo que gana, o sea, está teniendo muchas pérdidas, ¿cierto? Entonces, mm, cuando, por ejemplo, a ver, si a mí me dicen, eh, digamos, sus padres les dan 10.000 pesos para comprar onces, pero de esos 10.000 pesos, ustedes solamente usan 4.000, ¿cierto? Es decir, que les están quedando 6.000 pesos. Eso que nos sobra de esos 10.000 que me dieron en casa, esos 6.000 pesos son el superávit. ¿Listo? Entonces, ese superávit uno lo va guardando, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran un extra de dinero porque no lo están gastando. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro el concepto del superávit o tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, nos habla de algo que, o sea, aparte del superávit, que es algo que le queda, ¿cierto? Porque no se gastó todo, nos habla de lo que son las reservas y lo que son los resultados del ejercicio. Entonces voy a explicarles bien estos conceptos para que sepamos cómo organizamos o cómo podemos comprender el término del patrimonio. Entonces nos dice que la reserva, digamos ahorita que estamos haciendo todo esto en la cuenta T, la representación de la cuenta T. Entonces, es el dinero que la empresa guarda. Estoy hablando de una reserva. Tener reservas es tener cosas guardadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos han dicho hay que tener reservas de alimentos en caso que haya alguna situación compleja, ¿cierto? Entonces tiene que tener alimentación guardada en caso que de pronto haya una cuestión ambiental compleja, un terremoto, un maremoto, bueno, tantas cosas. Lo mismo va a pasar a nivel de insumos o cosas que la empresa necesite. Entonces, la empresa va a guardar cosas. ¿Qué cosas? Ganancias. ¿Listo? Entonces, esas ganancias las va a guardar para casos de emergencias. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las emergencias? Puede haber una pérdida repentina, ¿cierto? Porque puede pasarle a las empresas que haya una pérdida, por ejemplo, que se bajen las ventas, ¿cierto? O para hacer inversiones. Y entonces, si yo invierto el dinero en algo, pues obviamente me va a servir porque ahí se está moviendo. Entonces, generalmente este tipo de cuentas del patrimonio van a aumentar también en el debe. ¿Listo? Pero ya ahorita vamos a ver cómo es eso. Ahora nos habla de los resultados. Dice resultados del ejercicio. Eso de resultados del ejercicio, ¿qué es? No, que se fue a trotar y que cómo resultó. No es eso. Es el resultado de si está cansado o no. El resultado del ejercicio es cuando la empresa
va a mirar si tuvo ganancias. Cuando hablamos de las ganancias, en términos empresariales, a las ganancias se les llaman utilidades. Cuando ustedes escuchen, no, ¿cuánto es el margen de utilidades que tuvo este semestre? Es decir, que están hablando de las ganancias. O las pérdidas. ¿Listo? Entonces, el resultado del ejercicio puede hacer referencia a las ganancias o las utilidades en este caso y las pérdidas, que en este caso se tienen en cuenta, digamos, van a hacer la contabilidad de mayo, ¿cierto? Mayo se acaba de terminar, entonces van a mirar cuántas fueron las utilidades y cuántas fueron las pérdidas durante el mes de mayo. Eso es un periodo contable. Entonces, siempre vamos a hablar de periodos contables. El periodo contable puede ser de un mes, el periodo contable puede ser de 2 meses, el periodo contable puede ser de 3 meses. Cada empresa decide cómo va a llevar esos periodos contables. Si lo quiere mensual, bimensual, trimestral, por periodos, cada uno va a saber, cada empresa va a determinar cómo va a organizar esa parte de la contabilidad. Hay empresas, digamos lo que son los bancos, ellos tienen que hacer cierre mensual, ¿sí? Hay otras empresas donde puede ser semestral. Entonces, cuando hay una utilidad, en este caso todas las ganancias, como hace parte de las cuentas número 3, en el caso de esas cuentas número 3, miren cómo se van a mover. Se van a mover igual que el pasivo. Entonces acabamos de ver que todo el pasivo se mueve en el haber. Es decir, la columna donde vamos a registrar todo va a ser en la columna derecha. Nos dice que en este caso las cuentas de patrimonio, todas las cuentas que empiezan con el número 3, todas ellas deben registrarse en la columna derecha. Entonces miren acá, vamos a crear una empresa, ¿listo? Entonces esta empresa va a tener 3 socios, son 3 amigos que van a hacer un aporte. Entonces, por ejemplo, la empresa la van a crear Felipe, la va a crear Sarita y la va a crear, por ejemplo, a ver quién más está por acá. Andri. Entonces, Felipe va a aportar 1.000.000 de pesos. Entonces Felipe fue, cogió 1.000.000 de pesos y dijo, mire, yo voy a poner 1.000.000 de pesos para la empresa. Sarita dijo que ella iba a poner 2 millones de pesos y Andri dijo que iba a poner 4 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, todo eso que aportaron, entonces, ese 1.000.000 de pesos que Felipe aportó se va a registrar en la columna derecha, en el haber. Esos 2 millones que aportó Sarita los vamos a escribir también al lado derecho, en la columna del haber. Y los 4 millones que aportó Andri también los vamos a escribir en la columna derecha, que es la columna del haber. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de todo eso, lo que aportó Felipe más lo que aportó Sarita más lo que aportó Andri, en total voy a tener 7 millones de pesos, ¿cierto? Hay 7 millones de aportes de los socios. Entonces, ahora, resulta que Felipe dice, no, lo que pasa es que me salió un negocio mejor, entonces yo necesito retirar ese 1.000.000 de pesos, necesito que me lo devuelvan. Entonces, ese 1.000.000 de pesos se lo vamos a quitar a esa columna derecha y lo vamos a poner en la izquierda, en la columna del debe. Siempre lo que, digamos, todo lo que yo le quite a esa cuenta, lo tengo que registrar en el debe.
así se va a mover el patrimonio y asimismo se va a mover el pasivo. ¿Listo? Acuérdense que tenemos que tener en cuenta el tipo de cuenta. Si son las cuentas que pertenecen al número 1, las registramos en el debe, les quitamos en el haber y el saldo va a ser débito. Si las cuentas son con el código 2 o con el código 3, todo va a quedar en el haber. Lo que salga lo registramos en el débito, pero nos va a seguir dando un saldo crédito. ¿Listo? Entonces nos dice, el socio que aportó 1.000.000 de pesos, que fue Felipe, se retira. Entonces, el patrimonio va a perder ahí algo, ¿cierto? O pues no va a ser tanto como pérdida, pero se va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese millón. Entonces, a ese millón yo lo resto y ya no tengo en el patrimonio 7 millones, sino tengo 6 millones. Entonces, el saldo va a ser crédito. Miren acá. Este fue el aporte de Felipe, el aporte de Sarita y el aporte de Andri. Eso me dio 7 millones. Pero, como Felipe se retiró, mírenlo acá, entonces ahora ya me quedan son 6 millones. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, hasta ahí estamos claros también, Sebastián, con respecto a tu inquietud. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios con respecto a esos movimientos. ¿Listo? Vamos a mirar el PUC. Acuérdense que aunque Mari tenía uno, ¿cierto? Estamos trabajando por ahora uno básico, no tan complicado, que es este. Yo creo que para la próxima semana ya vamos a tratar de revisar si podemos utilizar el PUC original, ¿listo? Para que ya lo empecemos a manejar un poquito más profesionalmente. Ahorita vamos solamente como para que ustedes sepan cómo se utiliza así rápido. ¿Listo? Algo más básico, pero luego ya lo vamos a empezar a trabajar para que en el caso que pues uno no sabe si de pronto alguno de ustedes, primero, les gustan las matemáticas y segundo, usted dice, oiga, me está interesando esta vaina de todo el registro de las empresas, quiero crear mi empresa y de pronto si tengo la posibilidad ser contador, estudiar contaduría o estudiar administración de empresas o algo relacionado con las finanzas, acá tiene toda la idea, pues para que se vaya motivando, entonces para que vayan conociendo. Listo, entonces acordémonos que acá nos dice cómo está organizado el PUC, eso ya lo habíamos revisado. Entonces acuérdense, todos los que empiezan con el número 1 son los del activo, que se registra todo en el débito y lo que va saliendo se registra en el haber. Ahora, si estamos hablando del pasivo, todas van a empezar con el número 2, registramos todo en la columna de la derecha, que es en el haber, y quitamos de la columna izquierda, que es el débito. Y todas las que empiezan con el número 3 son las cuentas del patrimonio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer unos análisis por acá. Miren toda este es el PUC para que lo tengan. Entren a su plataforma y tengan a la mano el libro para que puedan hacer los siguientes ejercicios. Dice, vamos a hacer los ejercicios del número 7 a ver.
Vamos a hacer el ejercicio número 7. Para empezar, acá está. Me lo van compartiendo, me mandan fotico. ¿Listo? Dice, la cuenta caja. Si estoy hablando de la cuenta caja, la cuenta de caja es activo, pasivo o patrimonio. A ver si recuerdan lo que estuvimos viendo. La cuenta de caja, ¿qué es? Activo, pasivo o patrimonio. ¿Empieza por el 1, empieza por el 2 o empieza por el 3? Activo. El 1, Es ¿no? un activo, exactamente. ¿Qué código tiene la cuenta caja? Acá no nos están dando como tal si caja menor o caja general, sino caja. El 1205. 1105, listo. Entonces nos dice débitos y créditos y determinar el saldo si es débito o si es crédito. Entonces van a realizar su cuenta T, la van a organizar, le ponen por favor el código, el nombre, registran los movimientos débitos, registran los movimientos créditos y me dicen cuál es el saldo. ¿Listo? Mandan la fotico. Bien. Listo, envían fotico, envíenme fotico al grupo a ver cómo les fue. Si me enviaste ya ese ejercicio y te da un total de 80.000, ¿ese qué saldo sería, Nico? ¿Saldo débito o saldo crédito? Sería. Ay, madre. No, pues. Crédito. Tú dices que ¿No? saldo crédito. ¿Qué dicen Pues los yo digo otros? que como que va positivo, ¿no? Sí, pero entonces si es saldo, si ese sería un saldo débito, ¿por qué? Porque mira que la mayor cantidad de movimientos se hace en el débito. Entonces, lo único que Ah, yo hago es que le estoy quitando lo de la derecha, por ende siempre me va a dar débito. Acordémonos que como es una cuenta del activo, porque es la 1205, la 1105, como pertenece al grupo número 1, siempre el saldo va a ser débito. Siempre. ¿Listo? Vamos a pasar al segundo ejercicio. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Entonces ahora nos dice por acá, vamos al ejercicio número 8. Dice, por medio de una cuenta T, calcule el saldo débito o crédito de la cuenta proveedores nacionales. Tienen que ir a buscar qué código es proveedores nacionales, si hace parte de los del código 1, si hace parte de los del código 2. Y ya saben, si es del código 1, pues lo que voy a registrar en el débito o en el crédito, ¿cierto? O sea, me tiene que dar. Si es código 1, el saldo va a ser débito. Si es código 2, el saldo va a ser crédito. Si es código 3, me va a dar también saldo crédito. ¿Listo? Rápidamente. A ver cómo les va. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué tipo de cuenta es la de proveedores nacionales? ¿Activo, pasivo o patrimonio? ¿Quién la encontró?
Muy bien, Nicolás, es una cuenta del pasivo, sí, señor. ¿Qué código tiene esa cuenta de proveedores nacionales? 2205. 2205. Muy bien. Entonces, hacemos el registro de todos los movimientos tal como nos dicen ahí. Ahí nos dice si en el crédito, si en el débito, y al hacer esa sumatoria, cuál es el total que nos da en el crédito y cuál es el total que nos da en el débito y qué tipo de saldo nos da, saldo débito o saldo crédito. Mándenme fotico. Para ver cómo les quedó. Sí, sí, señor. No hay necesidad de ponerle un negativo, solamente dejas el saldo, o sea, 805 menos 185 y ya. Pero eso no te daría negativo, solamente que esos 620.000, sí, son 520.000, son del haber, ¿listo? Es lo que hay en el haber. Nunca nos va a dar negativo, ¿listo? A menos que haya una pérdida grandísima, pero ahí no nos quedaría negativo, ¿listo, Nico? Entonces, bueno, muchachos, muy bien, Nicolás, muy buen trabajo, te felicito. Entonces, espero que hoy le hayan sacado mucho provecho a esto, los que lo realizaron, los que lo trabajaron. Entonces, por favor, ingresen a su clase de física, listo, que la profe ya les acabó de enviar el link. Dios los bendiga, nos vemos ahora.